ti, Extremadura, yo a escuchar siempre me quedo. Y ahí de la voz que al hablarte a ti no te mande beso, que nadie vaya diciendo males de mi Extremadura, porque yo no lo consiento y me juego las asaduras. Extremadura no es eso que alguna gente se cree, no es comarca, ni sendero, ni jorbío, ni vejez, que es una parte de España con historia, rango y ser, y harta ya de patrañas y devuélvote otra vez. Bravo. No sé si sabéis. Bien. Una poesía que está en la huelga, Bien. Sentires de mi tierra, que dice: parlando de recio en extremeño, parece mentira que algunos echen por tierra lo nuestro. Esto que mienta la gente que es patrimonio extremeño, dentro de aquellas raíces que nos hicieron un pueblo, debíamos de defender las hablas de aquellos tiempos que nos trujeron del norte y los pastores y cabreros asturianos y leoneses, que echaron a este suelo las honduras y la simiente de este pueblo duro y recio. Parece mentira que algunos echen por tierra lo nuestro, este modo de parral que tuvo nuestros abuelos, que es patrimonio y cultura, tesoro de nuestro pueblo, que hay que cuidarlo de siempre, defenderlo y protegerlo, lo mismo que las costumbres, pinturas y documentos, arroyos, montes y ríos, escritos y monumentos. Y así debemos parral, con mucho orgullo y sin miedo, y saber que hablando asina, de fino fuerte y de recio, no es parral mal castellano, es parral bien extremeño. Muy bien. Qué bonito. Habla, que te voy a grabar. Silvia, habla. Donde pone más. Vale. Donde pone más. Vale. Quería agradecerle a Eladio y Sí. porque con el tema del idioma que hablaban los míos me hicieron remontar a mi infancia. Cuando los escuchaba hablar, bueno, y por ahí yo hablaba así, pero luego es como que uno pierde todo eso que va aprendiendo, ¿no? Si no lo practica. Pero agradecerles de corazón porque me han hecho remontar a mi infancia. ¿Y dónde hiciste tu infancia? ¿Cuáles eran los tuyos? ¿Cómo? ¿De qué pueblo? Para que lo estoy grabando. ¿De qué pueblo eran los tuyos, Silvia? ¿De qué pueblo? Los míos eran de Herrera del Duque. Ah, muy bien. Por Para que... eso te decía de que había estado hablando con el alcalde de ahí. Muy bien, pues ya está. Pues nada, amigos.